Bueno amigos, ya estamos en vivo porque muerto no se puede, por eso siempre digo en directo que es lo correcto. Pues sucede que me estaba pegándome una carcajada. Vean amigos, hay que aprender historia para no caer en publicar idioteces que no tienen nada que ver. Es cierto que pues se está queriendo cambiar y tergiversar toda la historia de nuestro país. Y también es cierto que la historia que se conoce fue escrita por los españoles. No está escrita por los indígenas que fueron esclavizados, ¿no? O conquistados, como se quiera llamar, ¿no? Sino que fue escrita por los españoles. Lo que nos queda, y esta es la realidad y hay que aceptarla, son escritos españoles y todos esos escritos están en el archivo de las Indias. Solo un investigador salvadoreño conozco que ha estado en el archivo de las Indias y es don Rodolfo Barón Castro. Otros documentos han trascendido, no necesariamente tenemos que buscar a don Rodolfo, sino que ha trascendido otros escritos, como por ejemplo, déjenme leer un poco porque saqué unas anotaciones de ciertos libros que tengo yo, y tenemos acá pues a unos que fueron testigos, ¿no? Testigos de lo que aquí sucedió. Y dejaron ciertas notas que nos trasladan y nos pueden trasladar desde su punto de vista, conste, de lo que aquí sucedió. Uno de ellos es Bernard Díaz del Castillo, que escribió Historia Verdadera, la conquista de Nueva España. Él pues se sabe que apenas era escritor o no era, y dejó constancia, incluso los nombres, por ejemplo, a Huitzilopochtli, él le puso Huichilobos, y esto es importante para que entiendan lo que se va a venir más adelante, ¿no? Especialmente con el bono, que va a ser una sorpresa, pero eso hasta el final, ¿no? Luego está Fray Antonio de Remesal, también, que escribió Historia General de las Indias Occidentales. Observen cómo él pone Indias Occidentales, o sea, que para que vean el tiempo en que se escribió esto. No existía nada, nada, nada de eso, de lo que ahora conocemos, ¿no? Y por último tenemos a Domingo Juarros, que escribió el compendio de la historia de la ciudad de Guatemala. Nosotros, todo lo que es Centroamérica era jurisdicción de Guatemala, de la provincia de Guatemala. Había que ver también que nosotros fuimos, la provincia, perdón, era la más grande en términos de política, ¿no? De política, ¿cómo le llaman esto? De geográfica de los españoles, era la provincia, era lo más grande que podía existir. Ah, de estas provincias de Guatemala, pues don Domingo Juarros escribió y escribió un montonazo de cosas. Tengo también en mi poder un libro que son solo documentos. Antes no existía la fotocopia, yo no sé cómo obtuvieron, bueno, las imprentas podían, documentos, un libro de documentos que son copias de los originales y de lo que quedó escrito. Vean, estos compendios de historia que escribió Bernal Díaz del Castillo, Fray Antonio de Remesal y Domingo Juarros, no es fácil hallarlos. Yo los tengo en PDF, ¿no? Pues están publicados por el Archivo de las Indias algunos y otros pues por ahí, otra biblioteca los tienen. Y aquí pues uno puede ilustrarse si se es capaz de buscar en 1500 páginas. Los tres libros suman un poco más de esas páginas, son enormes. De hecho, el de Fray Antonio de Remesal son 2 tomos, el de Domingo Antonio Juarro son 2 tomos. Y Bernal Díaz de Castillo pues es un tomo muy interesante que nos lleva en aquella época. Bien. Dicho y esto, valga la salvedad de que ustedes deben de saber quién escribió, porque muchos indigenistas andan inventando cosas que aquí no han pasado y revuelcan lo maya con lo azteca y de ahí sacan su indigenismo, pero deberían de ser más estudiosos también. Es buena la causa y los felicito, ¿no? Por mantener el náhuatl, pero náhuatl no se escribe con W, por cierto. Digan lo que me digan, ¿no? Yo estoy seguro de eso. Y como buen periodista, pues tengo mi corazoncito de historiador también y me interesa mucho lo de mi patria, me interesa mucho lo que por aquí sucedió. He estado rascando, rasca y rasca. Por cierto, los historiadores actuales no se animan a escribir nada, porque tengan esto también en cuenta. Um, no hay libros, un compendio, un libro entero que se refiere a la historia de El Salvador.
Está el de Rodolfo Barón Castro, libro que todos deben de tener ahí, pero falta más. Rodolfo Barón Castro no incluye las últimas investigaciones, de dónde venimos, quiénes somos. Se especula, hay mucha especulación. Por ejemplo, Jorge Lardey Larín padre especuló muchísimo y se inventaron historias. Hay otros historiadores de los que no quiero acordarme porque son oficialistas, escribieron unas barrabasadas que a la gran pucha, mano. ¿Y saben por qué barrabasadas? Porque logré acceder, buscar, encontrar la fuente originaria de sus textos a los que ellos nos remiten. Incluso Rodolfo Barón Castro en una carta se lo reclama a Lardey Larín, que como profesional que debería Lardey Larín poner la fuente de sus datos. Y no la pone Lardey Larín. Muchas cosas las pone Lardey Larín y parecen originales de Jorge Lardey Larín y no son originales. Simplemente él las tomó de otro lado y ahí las pone en sus libros y no da la fuente de dónde. Todo historiador debe poner la fuente, igual que todo periodista. Así que los invito pues a curiosear. Si me ven que me distraigo es porque estoy viendo la pantalla, estoy viendo cómo va la cosa y estoy viendo también OBS, porque aquí tengo las cosas. ¿Y qué es lo que me motiva a hablar sobre historia? Y que ustedes deben de saberlo también. Pues lo que les voy a contar pues me motivó y me arrancó las risas. Como ya vi que a muchos se las arrancó esta cosa. Esto es de risa, mano. El nombre de provincia de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Hasta corazoncitos tiene ahí de la gente que ignora. Es increíble. Vean. Ya le dije, este sujeto quiere cambiar la historia del país, pero por favor no nos excedamos, hombre. Es demasiado y la gente va a decir, pues ya, ¿qué ha pasado, no? Bueno, la investigación que hice del nombre, la historia de contarle algunas cosas que he descubierto, pues son bastante interesantes, la historia de nuestro país. He leído a un historiador, por aquí tengo el libro, déjenme agacharme un poquito para ver el nombre se llama Origen, hombre, por aquí, de Rafael Girard. Tienen que leerlo también los investigadores. Él dejó las mechas para muchas investigaciones. Él era de la inclinación de que somos de origen chichimeca, porque nos parecemos mucho a los chichimecas. De hecho, yo tengo plante mexicano chichimeca. También ya los vi, ya he visto los videos porque me ilustro. Hay videos sobre esos pueblos como son y eran muy bélicos y nosotros somos belicosos. Pero bien, ahí están esos libros. Hay muchos libros de historia desperdigada que es necesario unirlos, buscarlos. Y a estos historiadores oficialistas, ¿verdad? Excepto Rodolfo Barón Castro, que merece todo mi respeto. Pasó más de 20 años en el Archivo de las Indias para hacer su libro. Él, los demás historiadores se las inventaron, ¿no? Se inventaron cosas como esa de que, bueno, de paso la voy a decir porque no me refiero a ese tema, de que cuando Atlacat del joven y se estaba peleando con Pedro de Alvarado. ¿De dónde sacó Atlacat del joven? ¿De dónde sacaron a Tonal? Me he muerto de la risa. Eso es una falsedad. Tampoco hay relatos, no los van a encontrar ustedes del Empira en Honduras, de Nicaragua en Nicaragua, de Urraca en Costa Rica, de Tecumumán. No, 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 señores. De hecho, los hermanos centroamericanos deben de rascar. Nosotros en El Salvador logramos derrocar así la historia de Atlacat. Nunca existió, jamás existió, porque no hay ningún registro ni documento histórico. Bien. Además de la respuesta que dio el historiador, un historiador le respondió que de dónde había sacado esos datos, de qué archivo. Me puse a rascar un poco y tal parece que una universidad de Estados Unidos publicó eso que acabamos de leer por ahí. Va. Bien, para entender de dónde nace El Salvador, primero hay de saber que antes era una villa, se fundó como Villa de San Salvador, y quiero de paso decir que San Salvador es San, la parte San, S-A-N,
viene de Santísima. Es la abreviatura de Santísima. San Salvador, Santísima Salvador, ¿no? El Santísimo Salvador. San Romero, Santísimo San Romero. San Agustín, Santísimo Agustín. Eso quiere decir, para que vean las perspectivas de por ahí vienen las cosas, ¿no? Entonces se funda acá la villa de San Salvador. Y vean que cuando se funda la villa de San Salvador, hay otra historia de paso acá, que la última batalla que ganó Jorge de Alvarado para someter acá a los indígenas de acá, sucedió que fue el 6 de agosto de 1526. Entonces, el 1 de abril de 1528 fundan la villa y la llaman San Salvador porque precisamente cae el 6 de agosto de 1526. ¿Se acuerdan de la fiesta de agosto? Que la trasladaron luego para diciembre porque mucho llueve en esa fecha. Así está escrito en lo que escribieron los españoles. No se les olvide, ¿no? Entonces, vienen estos, pues, hacia 1529 se da una transición de la que no hay mucho documento. Me he quedado buscando, quemando las pestañas y los ojos y mis dedos ahí. Encontré una termita en el libro, pero ya la maté, mano. Perdón, la naturaleza. En que ya no le llaman provincia de Cuscatlán, porque así estaba en documentos de los españoles, ¿no? Provincia de Cuscatlán. No sé de dónde sacan Cuscatán, la verdad. No está escrito en ningún lado. Y si dicen que es náhuatl, pues les lo voy a creer, pero no es náhuatl. Cuscatán se lo han inventado. Por algo se los digo. La SH no es tan visible en el idioma náhuatl. Entonces, la provincia de Cuscatlán, así le llamaban los españoles. Aquí ya veo que muchos van a empezar a escribir un montón de cosas y espero refutarlos. Pues así le llamaban. Y dentro de la provincia de Cuscatlán, fíjense que ya todo lo que es Cuscatlán era una zona muy rica, decían ellos. En los informes de Juarro está escrito en una provincia de ríos, de minas, de oro, se producía añil, se producía un montón de cosas que ellos necesitaban. Y hasta telares había por acá. Pues como ya no iba a ser una villa ni solo un territorio, sino que adquirió lo que se llamaba la zona esta, Cuscatlán, le pusieron provincia de Cuscatlán. Provincia de Cuscatlán, no se llamaba El Salvador porque nuestro Señor Jesucristo, no, provincia de Cuscatlán. Y dentro de la provincia de que ellos llamaron a esto, provincia de Cuscatlán, pues se le crearon la villa de San Salvador. Todo eso sucedió desde 1526 hacia 1529. Pero hacia 1529 también desaparece el nombre de provincia de Cuscatlán. Y en los documentos ya se habla de la provincia de San Salvador y en la provincia está la villa de San Salvador. Ojo que eso es importante para no enchivolarse mucho, ¿no? De hecho hay mucha chivola por ahí que uno tiene pues que revolcarse dando. Los historiadores así son, pienso yo. Iba a decir somos, pero tengo mi alma de historiador, pero no me equivalgo porque no tengo estudios de historiador, pero sí me interesa escarbar y escarbar. Y hacemos descubrimientos importantes, ¿no? Por ejemplo, no me gusta que me llamen pipil. Eso. Bah, se lo explico otro día. Entonces, pues también se habla de la intendencia de San Salvador. ¿Y por qué ya le ponen provincia de San Salvador? Porque la importancia que le dan es porque ya hay iglesias. No es que haya bibliotecas o grandes ciudades, no, hay iglesias. Se empiezan a sentar iglesias y empieza la explotación de todo lo que hay acá, pues ya no desde el punto de vista indígena, sino español, ¿no? Y así se va moviendo San Salvador, pues pegamos un par de brincos en la historia como buenos canguros y pegamos un salto enorme y llegamos a la época de la independencia, 1841. Y aquí va el cuento de lo que nos pertiene. Creo que hablé de muchas historias de ese. El historiador guatemalteco Alejandro Marure, él dice que la Asamblea Constituyente, el 30 de enero de 1841, vieran qué reciente es todo esto. Bueno, digo yo, porque no estamos a miles de siglos, estamos a pocos siglos, 1 o 2 siglos, ¿no?
declaró en el 30 de enero de 1841 que el nombre oficial del estado sería República, agárrense mano, tananarán, tambores, redoble, República de San Salvador, porque así era la provincia. La provincia toda que va desde San Miguel incluso abarcaba más allá, un poco más del Golfo de Fonseca, hasta por acá, por fronteras con, ahora fronteras con Guatemala, toda esa era zona que se llamaba la provincia de San Salvador. Entonces el decreto de 1841, vean que no está tan lejos, pues se le pone República de San Salvador, pero no le gustó. Entonces no fue usada ni por la misma asamblea que lo puso, como que ya traían las asambleas lo que son, ¿verdad? No le gustó. Entonces, como no le gustó, pues no lo utilizaron. Y pues hay otro decreto, vean que esta sí es historia más nueva, en 7 de junio de 1915, Diario Oficial número 133, por si quieren buscarlo, ¿verdad? Tomo número 78 del 9 de junio de 1915, el nombre oficial se vuelve El Salvador. Y aquí hubo problemita, ¿no? Ya les voy a contar por qué, ¿no? Ahí está el decreto, aquí lo tengo, no se los puse en pantalla, ¿no? Porque no se me ocurrió. Entonces, pues resulta que El Salvador le quitaron San, ¿verdad? Porque San no podría decirse República de Santísimo Salvador, ¿no? No se podía, ¿no? San Salvador no le sonaba tanto como a un santo, porque no hay un santo que se llame Salvador, ni siquiera Sánchez Serén era santo, ni fue de mi devoción. Entonces, pues ahí pues se resulta que quitemos y pongámosle Salvador nomás. Y alejaron un decreto, ¿verdad?, que le pusieron El Salvador. ¿El Salvador de qué? El artículo El nos causó serios problemas, porque en la gramática, si ustedes ven la gramática, aquí entra en la gramática y ojalá la conocieran muchos de los que se autollaman escritores y poetas, pues resulta que no se puede poner de él, sino que se pone la contracción, es decir, la unión de y él. Entonces se pone del. Y si vemos documentos de la época se ponía República del Salvador, no de El Salvador. Así que había un fallo en que no solo El Salvador, pero un fallo en que la gente lo corregía porque antes estudiaban más la gramática que ahora y le ponían del Salvador para no caer en el vicio de poner de él. Pero la partícula él formaba parte del nombre, El Salvador. Recopilo hasta acá, antes de llevar al otro decreto, de que se llamaba Cuscatlán, luego se llamó San Salvador y por último por decreto de 1841 le pusieron República, de 1915 República, un nombre oficial, El Salvador. Pero la gente y los gramáticos en los documentos se lee del Salvador. Incluso las monedas de la época dicen República del Salvador. Si tienen una, guarden. A lo mejor llegan a costar $1 próximamente. Pero bien, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Un historiador no se dio cuenta de eso. De que había ese fallo que la gente estaba ocupando y corrigiendo, en vez de él ponía del. Claro que es gramaticalmente correcto, pero como es un nombre, ¿no? Entonces, como no encajaban las cosas, el nombre es El Salvador, pero había que obligar a poner, porque era correcto poner del Salvador, de El Salvador. De hecho, creo que es el único país en el mundo que tiene El Salvador, ¿no? El artículo, un nombre de país con artículo. No dije con artículo, no como artículo, pues podría entender como artículo de venta, que eso ha sucedido en la historia, ¿no? Dice que se continúa, y miren, observen esto que es muy interesante lo que dice este decreto. Voy a leer un pedacito, pues. Busquen historia ustedes también, hombre, no lo esperen regalado. A pesar del precepto, en documentos oficiales internacionales continuaba la práctica de omitir la primera parte del nombre oficial de la República. Por gestiones del subsecretario de Cultura, Jorge Lardé Hilarín, aquí apareció Lardé Hilarín, se emitió el decreto legislativo 2737 del 23 de octubre de 1958. Señores,
¿A cuánto estamos? A 66 años, ya casi. Quiero ver, 66, estamos en 24, 66 años. Publicado en el Diario Oficial 202, tomo 181 del 11 de noviembre de 1958. Ahí nomás, esto ya sucedió en un siglo pasado, ¿no? Cerquita. Y dice que se añadió el texto del 7 de junio de 1915 al texto del anterior decreto, que se decía que era El Salvador, ya se llamaba así, la prohibición, fíjense bien, la prohibición, es que aquí al pueblo salvadoreño no le dan de palos, no entiende, de suprimir la palabra el cuando fuera asociado a las palabras república o estado. Asimismo, se determinó la reserva del derecho a contestar cualquier documento o suscribir cualquier convenio donde apareciese escrito incorrectamente el nombre oficial de la república. No carambada. Ya ven, pues, lo que era una cuestión gramatical, pues ya dejó de serlo por decreto y ahora se ponía, era oficial y obligatorio poner República de El Salvador, ya no del. Entonces, pues, el artículo pegadito al nombre que se corrigió un error gramatical, pues ahora nuestro nombre asume el error gramatical. Dicho de otra manera. Entonces dice, considerando que el nombre de la República se pronuncia y escribe con frecuencia incorrectamente, que les decía, tanto en el país como en el extranjero, no obstante lo dispuesto en el decreto legislativo de aquel de 1915, ¿verdad? Bueno, no les voy a leer todo el texto, ¿verdad? Se declaró que el nombre oficial de la República es El Salvador. Vaya, nada que se llamó Jesucristo de los Santos de los últimos días, ni que veré que ni que nada, ¿no? Y que se debía cuidar de no hacer ninguna contracción de la primera palabra que compone el nombre citado. De la primera palabra, dice. Hay dos palabras. El Salvador son dos palabras. Que la inobservancia de este decreto adquiere especial trascendencia cuando tales incorrecciones se cometen en el seno de las asambleas o conferencias internacionales o en el texto de los tratados o convenciones que nuestro país suscribe. Si es que no sabían de los países extranjeros tampoco. Y esto es El Salvador, que sonaba algo bayunco, pues a mí me parece bayunco el nombre de El Salvador, deberían buscar otro. Que para evitar en el futuro el error señalado es conveniente tomar medidas especiales. Blah. Y dice que por tanto en el uso de sus facultades constitucionales, fíjense que no facultades mentales, no, sino constitucionales, ¿verdad? Y a iniciativa del presidente de la República, y a iniciativa que se la dio al presidente Jorge Lardé, adicionas el decreto al legislativo de 1915, se le pega esto, ¿no? Se le adiciona que cuando el nombre de El Salvador vaya asociado a las palabras República o Estado, se escribirá República de El Salvador o Estado de El Salvador. No se podrá suprimir la palabra el ni hacer la contracción del. Ya hasta en monedas aparecía, porque aquí toda chinchita le pate, ¿no? Así que el gobierno de El Salvador dice, para que vean que en serio se reserva el derecho de si un documento llevara ese nombre mal escrito, dijera del Salvador, pues no, esto no es de El Salvador. Ya ven que nada tiene que ver con Jesucristo, ni la religión, ni que los historiadores dicen. Me di a la tarea, ¿verdad? Bueno, y se le pasó el rollo al Ministerio de Relaciones Exteriores para que haga la bulla, y bien, al fin, pues todo se corrigió en el ámbito nacional e internacional. Así que, pues, fíjense que se ponía, fue a aclararlo, también aclararon, pues, El Salvador era llamado de tres formas, por si no lo sabía. Se decía que era el país El Salvador, del Salvador o El Salvador. Ahí se corrigió todo de un solo plumazo, ¿no? Y la misma Carta Magna, no sé cuál Carta Magna, ustedes nunca hemos tenido Carta Magna aquí, que el Estado se denominará Estado del Salvador, artículo 7. Ven, también todas esas cosas ya venían trastocadas también, pues había que poner orden, había un solo relajo ahí, ¿no? Bien, la primera constitución fue como el país de 1824, El Salvador, y de ahí a partir pues corrigen, hace la corrección necesaria para que se llame El Salvador. Bien, y así las cosas acá, ¿no? En el país se arreglan las cosas y espero que alguien venga y corrija esto, ¿verdad? Porque provincia de nuestro Señor Jesucristo, Salvador de los mundos.
Esto no puede ser, señores, ¿no? Hay que aprender. Vean cómo salen los bachilleres ahora. No salen educados, hombre, no, hombre. Deberíamos de tener la mínima historia y también debería de corregirse eso de pipil. A lo mejor lo hablo en otro programa, pero si ustedes lo piden, lo puedo hacer, ¿no? Porque pipil es un apodo, no es una raza. Y aquí hubieron varios, le dicen señorillo, yo no sé, pero digamos que sí, o pueden ser tribus, o, por ejemplo, no, mejor se las cuento en otra, hombre, muy largo estoy haciendo esto. Pero bien, les dije que les iba a regalar algo histórico, un bono para los que lleguen hasta acá, se la van a calar, ¿no? Pues resulta que el bono es este. Ya terminó. Espero que haya quedado claro el origen de cómo se llamó El Salvador y todo eso. Si no, pues revean el video una y otra vez. Pero ahí les va el bono, mi regalo, para que vean que soy buena gente yo también. Es este. Esta es una página de lo que escribió Juarros. Y esto se refiere a Zonzonate. Miren que se escribía con Z, Zonzonate, así como aquel ministro que le decían la piraña, así a la boca. Háganlo ustedes también, ¿verdad? Zonzonate. Y entonces, pues allí, si oyen algo que está sonando, un mensaje de WhatsApp. Pues resulta que ahí cuenta lo que era Sonsonate, una provincia rica y todo, pero el final es el regalito para ustedes, para que aprendan, pues los amigos indígenas también, y ustedes salvadoreños, si viven en el extranjero, aprenda de su patria, hombre. Todas estas cosas son detallitos que nunca nos han enseñado. Vean, dice, después de hablar del Río Grande, ¿va? De los ríos que tenía Sonsonate y ahora no tienen agua. Dice, provincias que son en los ríos que más nombrados de esta provincia, la de Zonzonate, los más nombrados son el de Paza, no Paz, Paza, que la divide de la de Escuintla. Escuintla formaba parte antes de lo que es ahora El Salvador. Y otro que llaman el Río Grande, que se forma de innumerables ojos de agua. Lo que dio ocasión a que apellidasen a la villa que está fundada a su orilla, a la orilla del Río Grande, que había muchísima agua y había muchos ojos de agua, a que le llamaran Cenzontlatl. Cenzontlatl, que quiere decir en lengua mexicana, es decir, en nahuatl, 400 ojos de agua. Cenzontlatl, así se llamaba Sonsonate. Y corrompido este vocablo, vean, lo nombran Zonzonate. Zonzonate no quiere decir 400 ojos de agua. Lo corrompieron y el verdadero lenguaje es Cenzontlatl. Eso quiere decir 400 ojos de agua. Se las dejo, señores. Este es mi obsequio. Y en otro momento a lo mejor hablo de los pipiles si me da gana. Hay otros temas que hay que tratar también. Así que un saludo y espero que esta brevísima y pequeñísima lección de historia pues aprendan de su país, hombre. Sean buenos bachilleres, por cierto. No vaya a ser el tuerce que lleguen a la política, no, hombre. Hasta la próxima.